En Radio Lampa FM presentamos Salud en tu Barrio, con la conducción de la kinesióloga Soledad Aliste. Y ya estamos entonces en Radio Lampa, en su programa Salud en tu Barrio. El día de hoy nos toca conversar sobre un tema bastante sensible, pero también bastante importante. Hoy vamos a conversar sobre prevención del consumo. Para eso nos acompaña Denise Tapia, quien es una invitada habitual de acá de Radio Lampa, porque aparte de ser la encargada del programa Senda Previene, es la encargada también de entregar esta información tan importante, participa activamente en el programa de promoción y prevención en salud. Por lo tanto, los lazos que tenemos con las otras entidades que trabajan acá en la comuna es fundamental mantenerlas y, por supuesto, darlas a conocer a la población general. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, Sole, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Así que a conversar un tema bien importante para todos, sobre todo en lo que se enmarca en realidad esta conversación, porque junio es el mes de la prevención del consumo. Perfecto. De hecho, la próxima semana, el 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol, que es un día que está instaurado desde el año 1987. ¿Del 87? Sí, tiene muchos años, pero quizás, anteriormente como no era una problemática quizás tan masiva o claro, tema tan conversado, no cobraba tanta relevancia, pero ahora obviamente a raíz de cómo se ha normalizado, ¿cierto?, el tema del consumo o que está más en boga en realidad de la población, es importante siempre ir retomándolo y conversando sobre este tema bien importante. Súper. Entonces vamos a ir actualizando algunas cosas y, por supuesto, primero, establecer a qué llamamos consumo, de qué sustancia estamos hablando, y cuando hablamos de que realmente ese consumo es perjudicial, ya sea para la salud o también para el entorno. Porque aquí cuando hablamos de consumo sabemos que el consumo no solo perjudica a nivel biológico a las personas, sino que también es un tema transversal porque hay una limitación, hay una disminución de las capacidades y también hay una enfermedad social cuando estamos hablando sobre consumo, ¿verdad? Sí, bueno, ahí hay varias cosas que ir como aclarándole a las personas. Uh-huh. En realidad, lo primero hay que un poco también desmitificar, porque si bien obviamente el consumo de sustancias va a generar daños en las personas que consumen, obviamente no todos los consumos muchas veces requieren tanta atención que otros. Perfecto. ¿Ya? O no son tan riesgosos en realidad como uh-huh, otros. Por ejemplo, una persona que está en una etapa inicial, que quizás haya experimentado alguna vez algún tipo de sustancia, quizás ese tipo de consumo no es como de tanta preocupación. Claro. Ya puede ser parte de un proceso de crecimiento de experimentación en las personas adultas, ¿cierto? El querer probar, sentir nuevas sensaciones, pero si quedó en eso, quizás no es de mayor preocupación. Y sobre todo enfocarnos en qué llevó a la persona a querer probar esta nueva experiencia o el llegar al consumo. También quizás irnos hacia ese lado, más que el consumo en sí, sino que de los factores que llevaron a la persona a recurrir al consumo. Exacto, ahí hay múltiples causas. De repente es como solamente la necesidad de probar sustancias, pero también muchas veces, y cuando sobre todo se problematiza un poco más el consumo, es cuando hay otras cosas asociadas. Quizás hay un cuadro, el contexto social, la presión del grupo de pares, o también quizás alguna enfermedad, por ejemplo, de salud mental. Las personas que tienen alguna dificultad, alguna depresión, por ejemplo, ansiedad, recurren a ciertas sustancias como para evadir, para sentirse mejor, etcétera. ¿Ya? Claro. Entonces, ahí eso es como las primeras distinciones. En lo que uno tiene que poner cierto ojo es cuando este consumo ya experimental se transforma en una pauta, en un hábito, y ese hábito también perjudica distintos ámbitos o esferas de la vida de las personas. Perfecto. ¿Ya? Tenemos a personas que pueden consumir habitualmente, pero habitualmente digo, una vez a la semana, qué sé yo, pero quizás no les genera tanto problema. Claro. Obviamente a nivel de salud sí lo va a generar, porque al final el daño se va acumulando, pero nosotros, por ejemplo, hablamos de un consumo problemático cuando
las personas, además de generar este problema a nivel de salud, tienen consecuencias en distintos ámbitos de la vida. Por ejemplo, una persona que tiene este consumo ya quizás más habitual, recurrente, pero además de eso, no sé, pues, y llega el viernes, se desaparece todo el fin de semana y se gasta gran parte del sueldo en consumir la sustancia que consume. Claro. Ya ahí estamos hablando de un problema de control, de autocontrol del tema del consumo, pero también generando problemas a nivel económico, claro, ¿cierto? Yo voy a utilizar parte de mi sueldo, voy a generar ahí desestabilidad en el ámbito económico familiar, por ejemplo. Claro, ya sea personal o familiar. Exacto, entonces ahí vamos a generar un problema en ese ámbito. O una persona, por ejemplo, que también pues, se desaparece el fin de semana y el lunes no llega a trabajar. Claro. Falto al trabajo, genera obviamente un problema a nivel familiar, o sea, a nivel laboral, perdón, claro, y eso también obviamente repercute en este ámbito. Entonces, podemos separar, tenemos a las personas que empiezan a consumir, independiente de la sustancia, estamos hablando de alcohol, algún tipo de droga, estas drogas pueden ser las que ya conocemos como pasta base, cocaína, marihuana, o las sintéticas, tenemos LSD, TUSI y hay un montón más. Independiente de la sustancia, tenemos entonces a la persona que la probó, ¿cierto? Sí. Para conocerla, porque fue a una fiesta y le dijeron, oye, mira, lo vaya a pasar mejor con esto. O que adolescentes, lamentablemente, que empiezan a incursionar en el consumo de alcohol. Ya tenemos este tipo de consumo. Luego tenemos el consumo de personas que ya lo realiza habitualmente, pero que no les genera problema. Por ejemplo, el after office, los días viernes, el asadito los días domingo, que lo acompañan familiar, que lo acompañan con una cervecita. Medido, controlado, exacto, ¿cierto? Las personas que salen a bailar a la disco y se toman una pastilla de LSD, existen. Puede ser, claro. Me cuentan, no, es que yo solamente consumo LSD y un cuarto cuando salgo a carretear. Ok, perfecto. Pero de repente, ¿cierto? Y claro, y es de repente. Cuando tienen plata porque son caras. Por lo que y después tenemos ya el grupo que, oye, el miércoles está de cumpleaños Juanito, en la noche nos vamos a tomar una cerveza. Y el jueves no llega a trabajar porque se pasó de copas. No fue capaz de tomarse unas cervezas, se tomó la java. Exacto. La persona que se gastó, le pagaron el 5, el 7 ya no tiene plata porque se compró la vida en droga, porque apuesta, porque le debe a otras personas para poder consumir. O sea, ya hablamos de consumo problemático. Exacto. ¿Cierto? Y el programa Senda obviamente debe poder encargarse o poder enfatizar sus energías y sus recursos a estos diferentes tipos de consumo, porque no existen las mismas estrategias para todos los tipos de consumo. Y como decías tú, desmitificar también que este tipo de consumo exploratorio no lo vamos a condenar al punto del consumo problemático. Sí, porque no todos los consumos en realidad avanzan hacia una habitualidad o hacia que las personas se vuelvan más dependientes o que generen problemas. Ya hay personas que pueden probar una vez y después no lo hacen nunca más en la vida y quedaron ahí con la experiencia. Hay otras personas que consumen habitualmente, pero de manera quizás más controlada, en menor cantidad. A lo que hay que poner ojo de repente es a la frecuencia del consumo, a la cantidad de consumo y como te decía, sí, esto está generando problemas, ¿ya? Super. Y generalmente una de las esferas que más se ve como perjudicada en este sentido es la esfera familiar. Me imagino. Ya, porque obviamente las personas cuando están bajo el consumo de alguna sustancia cambian también sus patrones de conducta. En algunas ocasiones y bajo el efecto de alguna sustancia se ponen, por ejemplo, más agresivos, más peleadores. Es más fácil que enganchen, por así decirlo, con alguna pelea, con algún conflicto, más irritables. De hecho, yo creo que la persona que consume son 3 personas. La persona previa al consumo, que como dice uno, anda angustiado. Claro, con las ganas, el deseo. Consumir. Tenemos a la persona que consume, tenemos al que consume que es divertido, que es chistoso, que lo pasa súper bien. Que está bajo los efectos, ¿cierto? Está ahí arriba de la pelota. Arriba de la pelota. Se dice, sí. O que el que consume se vuelve problemático, irritable, peleador. Y después tenemos el post-consumo, que es esa persona que se pone lábil emocionalmente, que siente culpa, que le pide perdón a la familia por los errores que cometió en el momento, o que se pone mal genio porque tuvo problemas mientras estuvo consumiendo, que termina preso y lo sueltan el día lunes posterior al consumo. Entonces, son 3 personas en una, para mí, la persona que consume. Sí, puede
podemos como resumirlo así en realidad. El tema del consumo va pasando por distintas etapas. ¿Y cómo yo como familia afronto estas 3 personalidades? Sí, es complejo. Es complejo sobre todo, como te decía, Sole, cuando hay una habitualidad, cuando estas escenas son recurrentes y obviamente la familia ya se empieza a cansar de tener que lidiar con una persona que cada vez que consume o se gasta toda la plata o se pone más agresivo conmigo, me trata mal. Pensando, por ejemplo, hay muchas situaciones que tienen que ver con la violencia intrafamiliar que están gatilladas, por ejemplo, por temas de consumo excesivo de alcohol u otras sustancias. Entonces ahí obviamente la familia, el entorno es muchas veces la que se ve más perjudicada por este consumo más problemático o dependiente. Y no solo estamos enfocando la violencia como la agresión física, sino que, por ejemplo, psicológica también. Psicológica, el que me gaste la plata y yo sea, por ejemplo, el proveedor económica, genera una violencia económica. Si además los insultos en estos momentos, ya sea previo, durante o post el consumo, tenemos esta violencia emocional, psicológica, tenemos esta carencia de afectos en el caso de los niños, a este padre, esta madre ausente debido a que se desaparece 2 o 3 días, esta incertidumbre, estos apegos que se vuelven inseguros, porque no sé si puedo contar con esa imagen paterna o materna al momento de yo tener un problema. Por lo tanto, empiezo a generar una disfunción familiar bastante importante. Sí, y ahí, tocas un punto bien importante porque sobre todo, uno en realidad no puede como centrar el problema de consumo como a una sola causa, pero muchas veces cuando uno ve en el entorno familiar, siendo un niño o un adolescente, la normalidad del consumo y por sobre todo también un consumo que es riesgoso, que involucra estas situaciones a nivel familiar compleja, de repente ese mismo ejemplo que uno le da como adulto a los niños o a los adolescentes se transforman también en un patrón para ellos, y aunque uno no lo quiera, también puede decir mucho de lo que va a ser ese niño en su vida adulta. Lamentablemente. Ya, entonces ahí también hay que tener harto ojo, pues uno siempre cuando habla o está en instancias como de taller, por ejemplo, con los papás, uno trata siempre de explicarles y decirles que uno como adulto también es un ejemplo a seguir. Sí. Porque finalmente para un niño, para un adolescente, la persona más significativa que tienen es su adulto cuidador. Exacto. Su mamá, su papá o abuelos, la persona que lo críe, ¿cierto? Puede ser que pasa la mayor cantidad de tiempo. Cualquier adulto. Entonces siempre esa persona va a ser su referente, su modelo a seguir. Claro. Entonces si dentro de mi familia tengo estos patrones, si mi modelo a seguir, por ejemplo, es una persona que no tiene control, y que se le permite. Que se le permite, entonces ahí estamos como en una posición conflictiva para los niños, niñas y adolescentes respecto a este referente. Claro, porque y ahí nos vamos a encontrar con un problema en la vida adulta de ese niño o adolescente. Porque yo he escuchado el discurso de yo no sé por qué consume igual que X persona, igual que el papá o igual que la mamá, si él vio cuando niño todos los problemas que eso generaba. Y es que la mentalidad de los niños y de los adolescentes no logra el nivel de análisis que tenemos nosotros de adultos, de decir, papá o mamá consumen, o este cuidador consume y genera problemas, por lo tanto yo no debo hacer lo que hace este papá o mamá. Resulta que como esta sociedad se lo permite, por ejemplo, este papá consume y esta mamá le permite el consumo, no lo denuncia, no lo acompaña a médico, lo justifica, es como, mi papá anda mal genio porque anda sin copete, anda a comprarle una caja de vino y se le va a pasar. O sea, además lo financio, como niño y como adolescente se convierte en un patrón a seguir, porque socialmente esta pequeña esfera social que es mi familia lo permite y hasta lo valida. Sí, pues se transforma finalmente en lo que nosotros vemos en la cotidianidad. Y uno también tiende a seguir estos patrones. Y también algo súper importante, súper difícil, uno es la figura, ¿cierto?, significativa, el modelo a seguir, pero en este mismo proceso, ¿cómo yo como adulto le voy a decir que no lo haga a un niño o un adolescente? Oye, no tomes o no fumes, por ejemplo, si finalmente para ellos esa palabra o esa indicación
no cobra valor, No. porque finalmente tú estás actuando de otra forma, pues entonces te vas a decir, ¿y cómo tú? ¿Y cómo tú? Entonces uno tiene que tratar y siempre criar a partir del ejemplo, ¿ya? Nadie dice que uno sea una persona puritana, sabemos que toda la gente tiene quizás intachable o que estemos así como, no sé, cuidando o sobreextremando, por ejemplo, el tema de no consumir. Claro. Sabemos que ocurre, que pasa, pero lo importante es hacerlo siempre bajo un parámetro como de autocontrol. Ojalá no hacerlo delante de los niños, y si pasa, que ojalá no pase, pero ojalá hacerlo de manera controlada, medida, precisamente para que no se dé esta como disyuntiva o esta contradicción en realidad entre lo que yo digo y lo que yo hago para ese niño y adolescente que está a mi cuidado. No, me parece perfecto que el ejemplo es la principal forma de educar. Exacto. ¿Ya? La principal siempre va a ser el ejemplo. Luego está la palabra, pero nosotros como seres humanos aprendemos primero por el ejemplo. Aprendemos a movernos antes de hablar. Exacto. Por lo tanto, el ejemplo, lo que hacen los demás, va a ser lo primero que a mí me va a dar pie de cómo ser un adulto en el futuro. Exacto. Entonces, como sean mis papás, y si yo veo que mi papá toma en el asado y después de tomarse una chelita se va a dormir una siesta, para mí va a quedar instaurado, perfecto, bebí alcohol, pero no me subí a un vehículo, no hice problema, me fui a dormir una siestecita, desperté de buen ánimo y seguí con una dinámica familiar. Exacto. Pero si por el contrario, después del asado veo que esta imagen cuidadora se va a tomar una java más de chela. O queda tirado ahí, no se puede levantar. Se tiene que conseguir plata para poder comprarla porque no tiene. Se pone a pelear con los amigos, los echa todos de la casa. Y encima el otro día no puede ir a trabajar por la caña. Claramente ese va a ser el ejemplo que voy a seguir. Eso. Aunque uno como adulto dijera, pero ¿cómo va a seguir ese ejemplo? ¿Sí? Ese es el ejemplo que va a seguir. Exacto. Ahí, bueno, es un factor bien importante, un factor de riesgo, claro, en realidad, que está presente como a nivel familiar. Uh-huh. Uno tiene que tratar, como tú decías y como conversábamos recién, de tratar de ser un buen ejemplo. Claro. Ahora, también uno dice, no es totalmente... mi responsabilidad. No, me refiero a que no es totalmente explicativo, o sea, uno siempre habla del tema del consumo como que tiene muchas causas. Sí. Es multicausal y multifactorial. Entonces, lo que ocurre acá cuando están estos factores de riesgo presentes a nivel familiar es que aumentamos la probabilidad de que se inicie un consumo, por ejemplo, a temprana edad, y que ese consumo a temprana edad también lleve a problemas de consumo en la vida adulta. Claro. ¿Ya? Entre otras cosas, hay un montón de factores de riesgo que están asociados. Claro. De repente uno, incluso a nivel comunitario, la comunidad también muchas veces es un factor de riesgo. Si tenemos, no sé, barrios donde hay fácil acceso a las sustancias, por ejemplo. Si tenemos una villa donde en cada cuadra, por ejemplo, hay venta de alcohol, y más encima esa venta de alcohol es poco regulada o se hace a menores de edad. Claro. O sea, ahí vamos aumentando y sumando factores de riesgo. O si tenemos, por ejemplo, en el caso de los niños y adolescentes, además de todos estos factores, tenemos un grupo de pares, es decir, mis amigos también consumen sustancias, ahí aumentamos también el riesgo de que yo inicie un consumo. Sumando, y ahí vamos sumando. A nivel individual también uno tiene factores de riesgo. Comentamos recién sobre las patologías de salud mental. Exacto, hay mucha relación entre enfermedades de salud mental y consumo de sustancias. Eso también aumenta y es un factor de riesgo. Sobre todo cuando no tengo otras cosas, otros recursos a los cuales recurrir. He escuchado muchas veces, no, si mi hijo, mi hija no consumía nada, que en la casa nosotros nunca hemos consumido, pero llegó a la universidad y se perdió con esos chiquillos de ahí de la universidad. Y claro, resulta que la universidad se convierte en un lugar estresante, nuevo, con nuevas personas, con una nueva forma de afrontar este ciclo de la vida. Y si no cuento con las herramientas de cómo manejar ese estrés y cómo manejar esta carga social de mis pares, existe este riesgo de consumir o existe este riesgo de caer en las sustancias. Exacto. ¿Ya? Porque no tengo quizás una red de apoyo fuerte, segura, a la cual recurrir,
no tengo herramientas para manejar este estrés, no tengo formas o hábitos de estudio. Por lo tanto, es esta carencia de herramientas la que termina siendo un factor agravante a la situación. No fueron los compañeritos de la universidad. No fue la universidad. No, muchas veces, claro, no es como la mala influencia. Ahí hay todo lo que tú decías, pues, el tema de cómo afrontar el estrés, el cambio también, sobre todo si pensamos en los chicos que recién salieron de cuarto medio, ingresan, o sea, una edad compleja, 18 años. Más encima les hacemos súper latente este cambio, que ahora eres adulto. Exacto. Pero también es un cambio drástico porque la dinámica de la escuela es muy distinta a las dinámicas de la universidad o de los centros de formación técnica, o sea, el nivel de exigencia va aumentando. Pero si piensas que hasta el año anterior tu papá se hacía cargo prácticamente de todo lo que tú hacías o decías, y por una diferencia de meses, ahora tú eres completa y absolutamente responsable de tu vida. Claro, tenía ya tu papá que era tu apoderado, entonces algún problema, voy a hablar con el profesor, necesito que me suban una décima, no sé, para pasar de curso. En cambio, en la universidad o cuando entramos a las carreras profesionales y técnicas, todo depende de uno. Pues, entonces, buen trabajo, si no seguiste estudiando y empezaste al tiro el mundo laboral, todo lo mismo, depende de ti. Exacto, lo mismo. Me quedé dormido, no llegué a trabajar, mamá me hacía una comunicación. Nadie te va a dar la justificativo. No es justificativo. No hay. Entonces, para el mundo adulto. Es complejo y ahí está, o eso también hace la diferencia, si tengo las herramientas para adaptarme a esos cambios. Exacto. Y para enfrentarlos, ¿ya? Entonces, por eso también el rol de los adultos es súper importante, de poder ir entregando herramientas, fortaleciendo la identidad, la autoestima, muchos ámbitos que es necesario ir abordando, trabajando a través del proceso de crianza, para que cuando llegue esta persona a insertarse a esta vida más adulta, donde tiene que desenvolverse de manera autónoma, lo haga de la mejor manera y no se vean estas dificultades con la alternativa o tomando esta alternativa que es el tema del consumo. Exacto. Lo mismo, lo que te decía, anticipando estas etapas. Exacto. Como mamá, como papá, preparar a nuestros hijos, a nuestras hijas sobre qué se viene ahora. Pucha, tal vez yo no tengo estudios formales, no tuve carrera universitaria. Pucha, pero la vecina, su hija está en la universidad. ¿Por qué no habláis un día con Juanita? ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué no conversan? Oye, conozcamos la experiencia, una prima. Claro. Oye, si un día hacemos la rutina del metro tú solo, yo te voy acompañando, tú pagas el pasaje, tú vayas a cargar la VIP, tú haces todo este proceso, porque aquí en Lampa no tenemos muchos centros de formación técnica, entonces toda la vida profesional y laboral en su mayoría se hace afuera. Entonces hagamos este ensayo, probemos una cuenta bancaria, vamos al banco, haz el trámite tú, cuando van a médico, hace tú las preguntas, hace tú el agendamiento, cosa de que empecemos de a poquitito a anticiparlos y este cambio no sea tan severo. Y otra cosa importante que creo también es cómo afrontamos o cómo tenemos estas herramientas en estos otros tipos de cambio, por ejemplo, como los duelos y las rupturas, las separaciones, que también son motivos en los que si se cayó al frasco después de que terminó una relación o después de un duelo, ¿no? Que empezó a tomar pastillas y de ahí nadie la sacó. Entonces también son importantes estas situaciones que son cambios bruscos a nivel del ciclo vital y que pueden hacer que una persona, lamentablemente, tome la decisión de, a través de alguna sustancia, cambiar su estado anímico. Exacto. Al final va por ahí la cosa. Ahí, hay temas, lo que contabas tú de los duelos, las rupturas, ahí obviamente son situaciones que afectan el estado de salud mental de las personas, obviamente, el estado anímico, y ahí la idea, ojalá, es contar, obviamente con el apoyo del entorno, pero también empezar un poco a conversar sobre el tema salud mental, recurrir, por ejemplo, al apoyo psicológico. Yo creo que cada vez, y también a raíz de lo que pasó en la pandemia, pospandemia, como que el tema de la salud mental se fue instalando, se conversa ya con mayor normalidad. Y las personas entienden el valor y la importancia de ir abordando y trabajando estos temas. Súper. Antes quizá era como más, no sé si satanizado, o de repente como que si iba al psicólogo es como, está media loca, le falla. Sí. Pero en realidad no se veía como una necesidad. No se veía como una necesidad, o lo veía como que una persona es demasiado extraña o le pasa algo raro. Sensible. Pero ahora uno se da cuenta que en realidad con todo esto que pasó, las personas tienen más, o está más abierto el poder conversar de estos temas. Más empoderados de su salud. Exacto, y de tomarle la misma importancia que tiene la salud física.
hacerse cargo de la diabetes igual de importante que hacerse cargo de una pena, de un duelo, que hacerse cargo del estrés, de la ansiedad, hacerse cargo también de muchas veces los traumas que arrastramos desde la niñez, por ejemplo, que muchas veces esas cosas se materializan después en conductas de adulto, como el tema del consumo. Entonces, la falta del control. De hecho, cuando uno va como a datos, por ejemplo, de tratamiento, o le consulta a las personas qué gatilló o qué pasa en ti, muchas veces los problemas de salud mental tienen que ver, o el tema del consumo está ligado con estos problemas de salud mental y de situaciones que no se abordaron en su momento, de la manera en que debían abordarse, ¿cierto?, en su momento, y finalmente el consumo es un síntoma de algo que pasó. Es la válvula o el escape. Exacto, para evadir ciertas cosas, para sobrellevar ciertas cosas. Entonces, yo creo que la invitación también es a esa, como a escuchar también lo que nos pasa a nivel personal, emocional, si es necesario trabajarlo. Y si el tema del consumo no va por ese lado, va por el tema de la recreación, si es recreativo, ojalá tomarlo como algo recreativo y que no sea algo problemático para mí, o de riesgo, ni para mí ni para el entorno. Me parece súper. Entonces ahí tenemos ya más o menos conversado los factores de riesgo, ¿cierto, Denise? Que teníamos el componente familiar, social, la comunidad, que es súper importante, y estos episodios personales, ya estas quiebres, estos cambios en nuestro estilo de vida que podrían impulsarnos de una u otra forma quizás al consumo. Ya también pudimos entender que el consumo problemático lo vamos a entender, ¿cierto?, como este proceso en el cual no pierdo el control de este consumo y puedo afectarme tanto yo como a otras personas. Así que hacemos la invitación ante cualquier duda, consulta, puedan buscar ahí las páginas de Senda. Senda Previene también está en algunos liceos y algunos colegios participando. Por lo tanto, si usted como mamá, papá, tiene dudas, tiene consultas, pregunte si en su centro educacional Senda Previene está trabajando, y si no, a través de redes sociales siempre los profesionales de Senda van a poder comunicarse. Así que estamos muy contentos de haberte tenido aquí, Denise. Ya conocemos un poco sobre consumo problemático y obviamente esperamos volver a verte acá en otra cápsula, en otro episodio de Salud en tu Barrio. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio también, Sole, y saludos a todos. Chao, chao. Llegamos al término de esta edición de Salud en tu Barrio, aquí en Radio Lampa FM.